Javier Lindenboim. Gracias, Javier. Un gusto estar acá. Javier Lindenboim, que es profesor titular en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y experto en el tema del empleo. Bueno, Javier, el empleo viene complicado este año. Veníamos con atraso o con dificultades desde hace un año y medio y ahora se empiojó un poco más. Sí, es difícil poner evidencia sobre la mesa de lo que está pasando en este momento porque la información normalmente viene con rezago. Pero lo que vos decías recién, que hace ya un tiempo, y no pequeño, que son visibles las dificultades del mercado de trabajo, creo que esto es algo que es, por un lado, cierto, pero por otro lado, llamativamente, la sociedad no tenía adecuado registro de esto. Si uno que mira los números recuerda que la buena etapa de creación de empleo y de recuperación de la capacidad de compra del salario fue un lapso de un cuatrienio. 2004, 2007, 2008. En realidad es, para uno ser más preciso, digamos, el rebote empezó a mediados del 2002. Sí. Si uno en quiere, pequeñas y medianas empresas. En pequeñas y medianas empresas. Las anécdotas personales nunca sirven para estas cosas, pero yo no puedo evitar recordar una charla de amigos allá por noviembre del 2002, cuando por distintos elementos que uno tenía oportunidad de estar al alcance de ellos, comenté yo en esa circunstancia que estábamos ante una etapa de recuperación y varios de los presentes, menos bonito, me dijeron de todo, descreyendo de la situación, y se hablaba en aquel momento de el efecto primavera, ¿no?, que iba a ser algo transitorio. Esa transitoriedad se consolidó a partir del 2003 y siguió. Pero en términos de empleo, eso que había empezado a ocurrir en ese momento llega a lo sumo hasta 2007. 2008 y 2009 hay una declinación notable y hay una recuperación entre 2010 y 2011. Con el triunfo electoral para la reelección de la presidenta, se inicia una conjugación de acciones oficiales y, creo yo, de eclosión de malos o pobres o equívocas medidas tomadas a lo largo de esos años, que lo que consiguieron fue frenar la actividad económica, el caso de la construcción, que se la asoció solamente al tema del cepo, lo cual estaba bien asociarlo, pero no era solo eso. Generó que durante el 2012 y el 2013 prácticamente no hubiera creación de empleo asalariado en el sector privado. Hubo sí crecimiento, algo de crecimiento del empleo en el sector estatal, es decir, los dependientes de algún nivel estatal, y también del empleo por cuenta propia. Cuando uno el cuentapropismo, el cuentapropista. Sí, el que trabaja sin relación de dependencia, que gana lo que puede, gana lo que trabaja o no trabaja, pero además es un marginal del mercado de trabajo también. A veces no lo es por su inserción, porque sigue siendo cuentapropista, pero está bien posicionado. Un paréntesis, si me permitís, haría. Uno puede hablar de las empresas en general y puede hablar de empresas pequeñas y medianas que por lo general son empresas que tienen asalariados y alguien diría, le saca el jugo a sus propios trabajadores, pero que está en desventaja obvia respecto de las grandes empresas. El cuentapropista también puede haber diferencia entre ellos, pero lo que voy no es a esa distinción, sino a que el crecimiento del empleo autónomo por cuenta propia, más que el crecimiento del empleo asalariado, es una nota característica no de un proceso de dinamismo económico
de crecimiento con inclusión, como suelen decir las autoridades oficiales. Hoy mismo recordó nuestro ministro de Economía que esa era la tonalidad de la gestión estatal. Quiere decir que esto que estamos viviendo ahora, donde se han, a mi juicio, agudizado varias de estas cuestiones, no podrán menos que, digamos, tensionar más aún. ¿Cuántos argentinos dependen del Estado? Cobran salario estatal, 14 millones, ¿me equivoco? Bueno, sí, entre personal dependiente, justicia, educación, no sé, y otros ministerios, más la policía, más las fuerzas de seguridad. ¿Cuánto suman? ¿Estoy equivocado con la cifra? Sí, porque creo que... Es jubilados, perdón. Bueno, claro. Yo cuestionaría, dejaría lo de los jubilados a un costado, porque bien podría decirse, digamos, un jubilado que aportó durante toda su vida y que cree, o es así, que con parte de los fondos que él ahorró está recibiendo ahora la jubilación, él no admitiría decir que vive a expensa del Estado, sino que vive a expensa de lo que constituyó su aporte al fondo jubilatorio. Pero en todo caso, si te parece, lo conversamos con más detalle, pero yo no lo pondría en ese juego. No incluirías a los jubilados. No. Pero si no incluís a los jubilados, ¿cuántos serían aquellos que dependen del sueldo estatal? Bueno, son alrededor de 3 millones los asalariados que dependen de algún nivel del... Sin contar policía, fuerzas de seguridad. En realidad son todos los que las estadísticas registran. Vos mencionaste al inicio los problemas de nuestras estadísticas públicas. Así es. Uno de los problemas que tenemos es que el último censo de población, que debió ser una fuente invalorable para reconstituir la información sobre nuestra realidad, ha adolecido de múltiples problemas, y la confianza sobre los números y datos que proporciona son escasos. Por lo tanto, tampoco podemos fiarnos demasiado de él. Y el censo anterior, perdón que me extienda en esto, pero el censo anterior, que se hizo en 2001, en las vísperas de la caída del gobierno de la Rúa, tuvo otro tipo de problemas. La desafectación de los gremios del magisterio que habían convenido participar en la realización del censo, como históricamente había ocurrido, decidieron 2 meses antes no participar, y las autoridades decidieron hacer el censo de cualquier manera, lo cual trajo aparejadas dificultades enormes respecto de la calidad de la información. Desencuentros con la realidad, posibles desencuentros con la realidad. Con lo cual, la posibilidad de informarnos sobre algunas de estas cuestiones deriva de hacer un razonable manejo de la información disponible, que en este caso está casi circunscripta a la extrapolación que se hace de los datos de la encuesta de hogares. Claro. En base a esto, uno puede estimar que a nivel agregado nacional, jurisdicción nacional, provincial y municipal, estaríamos en alrededor de 3 millones de personas, lo cual es más o menos una cuarta parte del sector asalariado total. Claro. Esa es la envergadura. Hay quien dice, bueno, eso por un lado, pero hay que ver cuáles son el número de familias beneficiarias de algún plan social. Otros agregan el tema de jubilados y llegan a un número grande. En lo personal yo no soy partidario de hacer esa suma, pero igualmente no deja de ser relevante la dependencia laboral con respecto al Estado, y cómo el Estado lo usa políticamente. Claro, porque entonces lo primero no necesariamente es malo, lo que a mí en todo caso puede desagradarme en lo personal es ese uso o abuso de esa situación de incidencia fuerte. Pero si la incidencia existiera en términos de creación de riqueza, de acercar a mayores porciones de la población al acceso a servicios, etcétera, estaría muy bien. Desafortunadamente, pienso yo, tenemos un periodo en el que nos hemos llenado la boca a favor de la participación del Estado,
y yo lo digo no críticamente en cuanto a que no creo en ello, yo en principio creo en ello, no acuerdo con el modo en que hemos transcurrido estos 10 años, donde se ha dicho desde las esferas oficiales que esto es lo que estamos haciendo, pero la realidad es que, y digo algo que no es ninguna novedad, tenemos dificultades enormes en materia educativa, dificultades enormes en materia de seguridad, dificultades enormes en materia de justicia, es decir, en prestaciones básicas, y no hablemos de salud, prestaciones básicas que debieran estar a cargo, por lo menos en la responsabilidad de la gestión a cargo del Estado, y que en lugar de haber mejorado estamos, en el mejor de los casos igual, y en muchos peor. Claro. Antes de empezar, yo te hacía un comentario de una cifra que había encontrado, porque no me dedico al tema, de que en algunas jurisdicciones, como en la provincia de Buenos Aires, la matrícula escolar que acude a los establecimientos inicial, primario y secundario en la provincia de Buenos Aires ha mermado en notablemente. Creo que llega a más del 20%. Yo no tengo aquí los valores, pero Sí. lo que me llamó la atención es en este contexto en que estamos discutiendo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires en materia educativa. Por lo tanto, creo que hay discusiones que nos debemos y que debiéramos encaminarlos por terrenos en los que parece que nos cuesta transitar. ¿Qué opinas del planteo docente y del reclamo docente y de esta extensión del reclamo docente? Me comentabas, por ejemplo, me atrajo mucho, te hago esta pregunta porque me atrajo mucho lo que conversamos antes de empezar el programa, antes de la entrada, cuando me decías qué pasa en Ecuador y qué pasa en otros países donde hay regímenes legales muy distintos a la Argentina. Sí, para no escapar a la primera cuestión, como vos sabés, mi mirada es en principio siempre más cercana, más próxima, más afectuosa respecto de la gente que vive de su trabajo. Sin duda alguna. Eso no obsta para que pueda en determinadas circunstancias tener una mirada preocupada, sino crítica respecto de algunos comportamientos. Sí. Uno de estos comportamientos que al menos digo no entender es lo que yo creo bien calificar como de una dureza llamativamente fuerte casi desde el inicio, ¿no? Así es. Entonces, eso respecto de tu... Vos decís demasiada energía, demasiada bronca puesta en el tema. Exacto. Los dirigentes sindicales a los que yo he podido escuchar explican esto diciendo que hace ya varios años que se sienten maltratados por la autoridad de la provincia de Buenos Aires y que habría un nivel de hartazgo en la base del magisterio que explicaría esta tesitura. Digo, me parece insuficiente como argumento. Como argumento de combate, decís. Yo creo que hay muchas más cosas mezcladas y tengo la impresión que se ha puesto tanta presión a la olla que ahora no saben cómo sacar la tapa para que no nos enchastre a todos. Así es. Esa es mi impresión. Sí. Pero respecto de lo otro, y perdón, voy a hacer alusión a una persona que yo no conozco, pero respeto mucho por lo que le he escuchado o leído, que es Gustavo Yáñez. Es un experto en educación. Uno de los mejores expertos en educación en la Argentina. Lo he escuchado en estos días, no sabría precisar el momento exacto, pero que en su exposición incluyó 2 o 3 ideas que a lo mejor malamente trato de transmitir. Una, que me parece la central: ¿cómo podemos hacer en la sociedad argentina para no solo declamar que es importante el tema educativo, sino empezar a sentar a la mesa a quienes tienen injerencia, a las autoridades nacionales, provinciales, los gremios, y no solo los gremios directamente vinculados a la actividad educativa, decía él, con la idea de
planificar a largo plazo y donde la discusión... Eso le falta al país en general. Estoy absolutamente de acuerdo. Discusiones a largo plazo, análisis para el largo plazo. Vivimos del pasado. Bueno. El país vive pendiente del pasado. Si le hicieron lobotomía o no le hicieron lobotomía, Evita, que es un próximo notición que van a alargar, si Rosas era bueno o no era bueno, si Perón era bueno o no era bueno. Estamos mirando permanentemente el pasado. Justamente. Por eso no se puede construir el futuro. Entonces, él aplicaba esa misma reflexión al campo de la educación. Y aludía, uno puede decir casi provocativamente, en el mejor de los sentidos, a tomar ejemplos alternativos. De Ecuador decía 2 o 3 cosas. Las que yo recuerdo son: el gobierno ecuatoriano sancionó una norma que impide a los docentes de ese país a hacer huelga en el sentido que nosotros lo conocemos. No a luchar por sus reivindicaciones, eso se preserva el derecho, sí, pero de maneras tales que no esté afectada la gestión de la tarea básica del docente, que es enseñar. Acá en la Argentina el derecho a huelga está recontra consagrado. Claro, pero bueno, la norma judicial del juez de La Plata, que el fin de semana último planteó algo interesante. Bueno, hay 2 derechos, está el derecho de huelga y está el derecho a estudiar. Dice el juez: yo privilegio el derecho a estudiar, entonces les digo a los maestros, vuelvan a dar clase y sigan discutiendo para hacer prevalecer su criterio, claro, en defensa de su propio derecho. Los maestros dijeron que no. Pero una de esas cosas, después de Ecuador dijo otra cosa que, si es veraz, es para reflexionar. Dice: la población estudiantil de la provincia de Buenos Aires es aproximadamente similar a la de Ecuador. O si vos querés. La población de Ecuador y la población de la provincia de Buenos Aires son parecidas. Similares, sí, en cifras. La cantidad de docentes en Ecuador es la mitad de la cantidad de docentes en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si eso es cierto, o los docentes ecuatorianos dan clase hasta las horas de la madrugada y no descansan, o tienen una capacidad de organizarse para hacer efectiva su labor, que vale la pena encontrarle alguna ¿sabes lo que pasa? explicación. No, sí, el derecho a ser educado, el derecho a ganarse la educación, es un derecho constitucional, es un derecho avalado por una tradición republicana. Yo, por supuesto, no estoy en contra del reclamo docente, sus razones tienen, muy reconocibles, pero fíjate vos que esto es un serio perjuicio. Yo sueño, te quiero contar un sueño. Yo soñaría con, en primer lugar, que arreglen rápidamente esto y que modifiquen el sistema educativo. Porque en el sistema educativo se filtran muchas cosas. En primer lugar, se filtra la falta de preparación de los maestros, de muchos maestros. Sí, hay que reeducar a los maestros, hay que cambiar el sistema educativo, y de manera importante. Porque de lo contrario, si no se hace, los maestros aparecen como cómplices de estas deserciones y de tantas dificultades que surgen en el tema educativo. Así que mi sueño sería que la escuela esté abierta todos los días. Además, no solamente de lunes a viernes, todos los días, mañana, tarde y noche, si fuera posible. ¿Por qué? Porque la escuela es, además de la familia, un lugar de encuentro creativo. Sí, estaba acordándome, cuando yo era chico iba a la escuela los sábados. Pero por supuesto que sí. Pero digo, fíjate vos, ¿no? Creo que le faltaría este toque. A lo mejor es un toque romanticón el mío, o una utopía. Pero imagínate una escuela abierta todos los días, a cualquier hora. Por supuesto que con controles y límites y participaciones. No estoy hablando de el permiso a salvajadas ni nada por el estilo. Pero
una escuela abierta a la gente, una escuela abierta a las necesidades de los chicos, ¿no? Pero ese es mi sueño, pasemos a la realidad. Y entonces, volviendo al vínculo que intentábamos hacer entre lo que creemos que pasa en materia sociolaboral y este caso particular vinculado a la educación, tiene una arista adicional a las que nosotros expresamos, y es que la debilidad de el resultado de la acción educativa tiene un fuerte efecto negativo en materia laboral, porque es viejo decir que cada vez es más imprescindible una preparación un poquito mejor que la previa. Estar preparado en las nuevas tecnologías, exactamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, el fracaso en el esfuerzo educativo se paga a largo plazo y además no es recuperable. Así es. Así como en los chicos, en los primeros años de vida, lo que no tienen en afectos, en nutrientes, etcétera, no lo pueden compensar más tarde. En ningún lugar. ¿No es cierto? Entonces creo que todas estas cuestiones, en mi utopía, requerirían este esfuerzo por minimizar las pequeñeces relativas de cada uno y apuntar a la construcción de una cosa de largo plazo. Es cierto que el contexto no ayuda para eso, pero también creo que si desde cada pequeña parte podemos empezar a mostrar que existe un sendero posible, es más plausible que a largo plazo encontremos al conjunto de la sociedad caminando en esa dirección. Si no, si siempre esperásemos que haya otro que dé el primer paso, sería, creo yo, bastante menos probable, ¿no? Volvamos a tu especialidad. Adelante. Tenemos paritarias. ¿Ves más paritarias durante el año? Habida cuenta de las previsiones de inflación y otras hierbas. Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero el número de paritarias es el que vence. Sí, sí, sí. Así que pero lo que vos querés... Hablo de un nuevo escenario. Ah. Un nuevo escenario de paritarias. En el sentido de, por un lado, si se reabren, y por otro lado, si tienen conflictividades. Claro, que es el temor de muchos expertos. Exactamente. ¿No? Yo creo que es casi como necesario que sean conflictivas y que en muchos casos se pacte abierta o implícitamente una transitoriedad de los acuerdos. Porque es cierto, a ver, si las autoridades nacionales hasta el día de hoy se niegan a reconocer explícitamente que la Argentina padece un proceso inflacionario, a despecho de que ha cambiado el índice y que en el índice los expertos dicen que está más cerca de la realidad, nota al pie, es decir, está más cerca de lo que decían las provincias y lo que decían muchas consultoras. Por lo tanto, como no reconoce que el problema es ese, tampoco plantea lo que los economistas llaman un programa antiinflacionario, lo cual a empresarios y a trabajadores les hace lícitamente pensar, más allá de otras intenciones, que es peligroso hacer acuerdos con este desconocimiento tan grande de lo que el futuro, no de largo plazo, en el cortísimo plazo. En el corto plazo vamos a tener. Entonces yo en ese sentido preveo que va a ser duro los acuerdos y que va a haber, insisto, abierta o escondido, acuerdos de reaperturas o reacomodamientos ulteriores, que tienen un problema muy grande a mi juicio, y es que puede empujar con mucha facilidad a la espiralización del crecimiento generalizado de los precios. Digamos. Es decir, decís, cuanto más tensión en paritarias, más impacto en los precios, más probabilidad de un crecimiento inflacionario. Por dos razones, según mi modesto punto de vista. Uno, por lo que los economistas llaman, porque si hay razones válidas para mencionar la existencia de inflación de costos.
pero además en Argentina estamos muy acostumbrados a que quien puede suba los precios por las dudas. ¿Qué es lo que nos pasó entre noviembre y febrero? Una maniobra realmente perjudicial. Absolutamente. Pero bueno, ¿se le puede pedir a un empresario que no piense en la rentabilidad? ¿Que no prevea futuros shocks? No, pero digo, seamos conscientes que eso también es parte del problema. Claro. Digamos, la mala gestión estatal es una parte del problema no despreciable, y esta historia que no nos ayuda, creo que también es un componente que lo tenemos que tener en cuenta. Y en ese marco, que haya dirigentes sindicales que estén más dispuestos a hacer alguna bambolla callejera, y sí, es muy probable que lo hagan a la luz o al calor o al estímulo del sector A, B o C que quiere favorecer a un dirigente determinado. Eso es, creo yo, inevitable. Pero la cuestión que me parece válido preguntar es si existen estos planes, es porque existen estas circunstancias críticas. Claro. O dicho de otra manera, para volver al tema educativo, si no existiera en el conjunto del sector del magisterio la profundidad de reclamos que ellos consideran extremadamente justos, difícilmente la dirigencia podría verse expuesto a lanzar medidas de tanta dureza, ¿no? José Luis, gracias por visitarnos, ha sido un gusto. Me cambiaste el nombre, pero fue un gusto estar acá. Perdón, Javier. José Luis es el próximo invitado. Ah, me imaginé. Bueno, lo que pasa es que nos mareamos con tantas cifras, ¿no? Bueno, Gracias. Muchísimas gracias, Javier. A vos. Gracias. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.